Recording in progress. Confiable me quiere por China. Whatever it is. Dale. Tiene que decir algo. No tiene por qué ser elocuente ni nada. Bueno, no quiere hablar. El presidente se niega a hablar, así que voy a hacer una. Bueno. El organizador de esta sesión sos vos. A ver si apelamos. Hacer la presentación de todos conocen, todos los que vi conocen bien a José, lo conocen de memoria. De memoria. Bueno. José Panel. Acá en la Academia de Sociedad, realmente apelamos al talento ajeno, pero esta vez el talento de casa, porque Panelli es miembro de la Academia de Ciencias Económicas. Me gustaría hacer esta presentación. En los economistas aplicados tenemos dos extremos que voy a decir ahora y Panelli. Hay un extremo que cuando vos le preguntás, por ejemplo, ¿usted qué opina del gasoducto? ¿No? Entonces vuelven a leer la riqueza de las naciones, el capital, etc. Es decir, todo de los primeros principios. Ese es un extremo. El otro extremo, ese tipo que cuando vos le planteas algún problema concreto, él tiene preparado un decreto, artículo 1, rompamos todo. Y después está Fanelli. ¿Qué es lo que hace Fanelli? Analiza cuestiones empíricas que tienen sentido desde el punto de vista práctico y la deja ahí, no está. La consecuencia no realmente es un decreto, pero tampoco es simplemente derivable de los primeros principios. Después de esta presentación, avante. Sí, ya no, ahora voy a tener que hacer honor a la presentación. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por invitarme a esto que organizás acá en la academia. Y como no tenemos mucho tiempo, voy a ir directamente al grano. La idea de esta presentación es discutir un poco algo que nos afecta a todos los economistas en este momento, que creo que nos tortura más que nos preocupa, que es la cuestión de cómo retomar la senda del desarrollo en un contexto democrático. Entonces, yo lo que voy a hacer es presentar dos motivaciones centrales de lo que quiero discutir después en la conversación, y algunos ejemplos de lo que justamente decías vos, ¿no? De los problemas que uno piensa con la literatura que leyó aplicado a la Argentina. Cuando llegue a esa parte seguramente ya me quedé sin tiempo, entonces lo discutimos en la conversación. Entonces, dos motivaciones centrales. Motivación número uno, ¿cierto? Es la cuestión de poner en primer plano el vínculo de doble vía entre democracia y desarrollo. ¿Por qué? Entonces vamos a una vía y la otra. Las expectativas de mejora del bienestar que había en el año 83 no se materializaron y hubo 2 décadas perdidas en 40 años, o sea, es mucho, es un 50%, ¿cierto? Sin crecimiento para nada, más bien yendo para atrás, pero hasta hoy el sistema democrático pudo sobrevivir, lo cual es una noticia increíblemente buena. Sin embargo, sin desarrollo, la democracia está condenada a vivir bajo amenaza. Eso lo vemos en toda América Latina, ¿cierto? Sin desarrollo es complicada la vida, y la apatía y el desánimo son el caldo de cultivo del oportunismo político, el autoritarismo y todo tipo de totalitarismo. Por lo tanto, la primera conclusión que yo saco de esto es que hay que ponerle desarrollo a la democracia. ¿Para qué? Para defenderla. Muy bien. Ahora bien, el desarrollo, según la literatura actual, ¿cierto? Es muy dependiente del marco institucional en el que la economía funciona. Y acá quiero marcar 3 cosas que son como el eje central de lo que voy a decir hoy. ¿Qué quiere decir marco institucional? Y ahí puse la gente que habló de esto, ¿cierto? Que son incentivos, esto lo conocemos desde la época de Adam Smith y North, pero justamente la literatura más moderna, con North, Hirschleifer, etc., enfatiza mucho la cuestión del conflicto, no solamente la cuestión de cómo crear valor, sino otro fenómeno que vamos a ver después. La segunda, que viene del aporte básicamente de Nash,
que es la coordinación de actividades, considerando que vivimos en una sociedad con alta división del trabajo. Y la tercera es la inclusión, que viene del lado de las oportunidades y las capacidades de las personas, y aquí puse como ejes a Sen y a Ostrom. Bueno, si ustedes miran esto, sacando a Smith, que no tenía edad para el Nobel, el resto son todos premios Nobel y son relativamente, subrayado relativamente, recientes, ¿cierto? Entonces, estas tres cosas yo creo que tienen que estar presentes, y si están presentes, entonces hay que hablar de instituciones. Si hablo de instituciones, aparecen dos cosas en esta literatura, que son la acción colectiva para construir esas instituciones y la acumulación de capital social, del cual después voy a hablar un poco más, pero básicamente tiene que ver con la interacción social, que para los economistas es interacción estratégica en el sentido de Nash. ¿Para qué sirve la democracia? Bueno, una polity, subrayado polity, porque después también voy a volver a esto, una polity democrática es funcional para satisfacer ambas demandas, o sea, acción colectiva y capital social, y para generar liderazgos y coaliciones pro desarrollo. Por lo tanto, mi segunda parte en rojo es: hay que consolidar la democracia para impulsar el desarrollo. Esto es lo que yo pienso que hay doble vía, que para que la democracia se consolide necesitamos el desarrollo necesita las instituciones democráticas para consolidarse. Se acabó la motivación número 1 de esta charla. Motivación número 2. Inspirada por el maestro Juan Carlos de Pablo, que me pregunta: ¿qué aporte puede hacer la economía aplicada? Puse EA ahí para que sea más cortito. La economía aplicada para romper la actual trampa de bajo crecimiento con exclusión y retomar el camino del desarrollo. Muy bien. Y acá yo voy a hacer algo fundamental, que es definir desarrollo. El desarrollo para mí es lo que dicen las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible, porque tiene mucho camino andado, lo aceptan las organizaciones internacionales, etc. O sea que si hablamos de desarrollo sostenible, entiende todo el mundo de qué estamos hablando. Hay 17 objetivos 2030 definidos por las Naciones Unidas. Punto. Ahora, el problema es que esto es muy amplio. Entonces yo voy a hablar de todo, por ejemplo, no voy a hablar nada de demografía ni de sustentabilidad ambiental, sino que me voy a concentrar con el tiempo que tengo en tres cuestiones del desarrollo sostenible: instituciones, crecimiento e inclusión. ¿Por qué? Porque creo que son las tres cosas de las cuales hay que ocuparse, porque son disfunciones que hoy nos impiden avanzar en el desarrollo. Muy bien, para clasificar, ¿cómo hago para clasificar lo que a uno le pasó como economista aplicado, ¿cierto? Pensando estas cosas. Bueno, para mí es fundamental hacer la clasificación de tres cosas, que tengo que usar las palabras en inglés porque en castellano no existen, y que es la distinción que se hace en inglés entre polity, politics y policy. ¿Cierto? Polity son ahora lo vamos a ver, son las instituciones de más alto nivel, la política es la práctica de política, y la policy tiene que ver con la política económica. Entonces, yo digo, bueno, tengo tantas cosas en la cabeza, todas mezcladas, digo, las voy a poner en este orden a ver si lo puedo decir rápido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a mirar los aportes de la economía aplicada en función de estas tres cosas. Bueno, los anoté ahora. Primero, polity. Es el espacio de las restricciones institucionales. Acá tenemos la Constitución, los pactos internacionales, las leyes, etcétera, etcétera. Es la policy. La polity, perdón. El aporte de la economía aplicada se da básicamente en cómo cambiar estas instituciones, ¿cierto? En el diseño de reformas y la secuencia, que esto es muy importante porque todo el mundo habla de reforma y se suele olvidar, no siempre, pero se suele olvidar de la secuencia de la reforma. Entonces, las preguntas que aparecen acá y que deberíamos poder contestar los que nos dedicamos a esto es, por ejemplo, ¿qué resultados se pueden esperar de las reglas del juego y las estructuras de gobernanza, re importante, que existen hoy y de las nuevas que queremos poner? Bueno, el economista tiene que decir, mirá, si haces esto, pasa esto, etcétera, etcétera. También
clave acá ¿qué cosa? Los incentivos, los comportamientos estratégicos y los equilibrios de Nash. Que nosotros, digamos, si hay algo que sabemos de economía es esto, no sé si está bien o está mal, pero lo sabemos. Y algo que Douglas North enfatiza mucho y que creo que es central, según mi punto de vista, para entender a Argentina, que son los fenómenos de paz de Pedros. O sea, que la historia importa e importa un montón. La misma reforma en dos contextos, con historias pasadas, con herencia distinta, dan cosas muy diferentes. Esto lo enfatiza sobre todo a Simon D. Robinson ahora. Politics. ¿Dónde está el aporte cuando hablamos de política? El espacio de la política es el espacio del poder, la negociación y el ejercicio de la gobernanza. O sea, acá defino las reglas de juego de la política, pero después hay una práctica concreta que tiene que ver con la política y ahí se juega el poder, se juega el ejercicio de la gobernanza, etc. ¿Qué aporte tiene el economista aplicado para hacer aquí? Bueno, el análisis de incentivos y experiencia, porque los incentivos también son importantes en la práctica política y su relación con la economía. Es lo que los economistas llamamos economía política. Y acá hubo avances enormes en los últimos tiempos, ¿cierto?, sobre la cuestión de economía política. ¿Cuáles son las preguntas? Bueno, acá hay una palabra muy de moda que es cambio, ¿cierto? Poder de cambio. ¿Qué es poder de cambio? Es tener recursos y capacidades para la acción colectiva. Volvemos a lo que presenté en la primera filmina. ¿Para qué? Para coordinar la economía en un equilibrio bueno. Cuando uno piensa esto en términos de equilibrio de Nash, uno dice, ¿dónde está Argentina en un equilibrio malo? En una trampa de bajo crecimiento. ¿Dónde quiero coordinar a la economía? La quiero coordinar en un escenario superior, en un escenario de crecimiento, de desarrollo, etc. Muy bien, entonces los recursos pueden ser materiales, culturales, ideológicos, científicos, por eso hablamos también de capital social y no solamente de capital a seca. Muy bien, pero acá hay un punto central, esto lo enfatiza un autor que es Hirschleifer, que a mí me encanta, tiene un paper porque dice, sí, está todo bien, pero para hacer plata, por decirlo groseramente en porteño, para hacer guita hay dos caminos, o crear valor o le robás, depredás el valor generado por otro, y esto la economía política lo recontraestudió últimamente quiero decir en los últimos 40 años, hubo un avance enorme en entender cómo es que alguien puede depredar a partir, por ejemplo, de hacer política. Y la tercera cuestión, que es donde los economistas nos sentimos muy cómodos, les diría que es la parte de comodidad del economista, es la parte de políticas públicas, de policy, ¿no? En ese espacio es el espacio de la gestión de políticas y la provisión, esto lo subrayo, provisión de bienes públicos. El Estado y el gobierno están para hacer las políticas públicas, pero también para proveer bienes públicos que en la literatura moderna, y sobre todo en la literatura de desarrollo, se enfatiza que son complementarios y no sustitutos de los bienes privados. Entonces, el diseño de regímenes, por ejemplo, me dolarizo, no me dolarizo, voy a un régimen de inflation targeting, los objetivos y los instrumentos que tengo, qué bienes públicos debo proveer, con qué eficiencia, cómo defino good governance y todo esto, transparencia, rendición de cuentas, todo esto yo les diría que los economistas los sentimos muy cómodos hablando, y cuando empezamos a ir para arriba, empezamos a estar cada vez más incómodos. Te interrumpo para pasar un avisito que me olvidé, y es que los que están mirando pueden hacer preguntas por chat, lo dije, pero ya que estoy temblando de la primera cosa que dijiste, porque vos dijiste, si acá no hay desarrollo, ponemos en peligro la democracia. ¿Qué decís? ¿Golpe de Estado? ¿Qué tenés en la cabeza? No, lamentablemente tengo algo peor, un golpe de Estado en la cabeza, y tengo básicamente a Venezuela, Cuba, Nicaragua, son todos lugares fallidos, ¿cierto? Después tenemos democracias en peligro, democracias que van de la derecha a la izquierda, sin nada en el medio. No sé, cuando uno mira América Latina, no es que ve que pasar de Bolsonaro a Lula es como, no sé, no importa con cuál está de acuerdo, pero no, en el medio no quedó nada. Entonces yo lo veo como algo peligroso, y cuando uno mira, amenazante. Entonces digo, yo no quiero vivir acá, porque mañana me agarran desprevenido y tengo un tipo que me cambia la polity y se queda 60 años. ¿Y yo qué hago? Y cuando quiero votar me dice que no, que en realidad no cumplí no sé con qué cosa. Permitime darte un ejemplo, Juan Carlos.
el candidato a presidente ha sido ministro de Economía y tuvo que duplicar la tasa de inflación para conseguir ese puesto. Es como, es todo al revés acá. Bueno, Dale. entonces, vayámonos de esa zona oscura a algo No, completo. yo recuerdo, dígame, en la década del 30, yo me imagino a Keynes. Keynes dijo, mire muchachos, esto de la democracia también está en peligro, esto no es joder, ¿no? Es decir, la teoría general es publicada después de 6 años que empezó la gran crisis, había, no sé si rayos, estaba la cosa realmente pesada. Entonces ahí es muy interesante donde voy a decir, la cuestión del desarrollo o la falta de desarrollo no es simplemente los indicadores, sino que el propio sistema lo pones, digamos así, en peligro porque lo mandás hacia un extremo donde aparece como Salvador un tipo que puede ser chiflado. Es que nuestra generación, creo, fue la generación que temía a los golpes de Estado, porque eso es lo que nosotros vivimos. Cuando yo era chiquito estaba en contra de los militares. Bueno, desaparecieron los militares y uno dice, ah, bueno, ahora sí. Y no, porque ahora te usan los instrumentos de la política para apropiarse de las instituciones democráticas. Entonces es algo nuevo. Yo te diría que uno siempre piensa en la gran crisis, pero acordate de la República de Weimar. La República de Weimar es una democracia fallida. Y después de eso, no es que dieron un golpe de Estado, vino una cosa rarísima, un fenómeno nuevo. Bueno, hipótesis sobre, estas dos son mis motivaciones. Y ahora les voy a contar algunas de las hipótesis sobre disfuncionalidades y mal equilibrio. Yo al mal equilibrio lo llamo la trampa de bajo crecimiento en la Argentina, y acá hice un montón de trabajo junto con otros 7.000 economistas que hablaron de esto. Entonces yo digo, no puedo hacer esto. En la charla lo que voy a hacer es poner justamente ejemplos de las disfuncionalidades que a mí me fueron surgiendo, que identifiqué cuando pensé los problemas de la Argentina con esa estructura de la cual estábamos hablando recién, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿qué disfunciones hay? Bueno, y como dije, no voy a hablar de demografía, que me encanta, pero no voy a hablar de ambiente. ¿De qué voy a hablar? De crecimiento, instituciones e inclusión, que son 3 componentes fundamentales del desarrollo y son 3 componentes que hay que dar solución mañana. O sea, esto espero que no me lo graben, pero digamos, uno cuando piensa en el cambio climático no es algo que va a pasar mañana. Pero digo, bueno, ¿y mañana qué empiezo a hacer? Bueno, hay un montón de cosas. Igual esto también es discutible lo que dije, pero que sirva para concentrarnos en estas 3 cuestiones. Entonces, voy a tomar la economía que tengo en la cabeza y la aplico a disfunciones en el marco institucional y de gobierno, de gobernanza, disfunciones de crecimiento y disfunciones de mecanismos. Primero, ¿dónde le aprieta el zapato a la Argentina? En la economía política y paz dependan. Yo creo que nosotros tenemos un problema grave de diagnóstico para hacer política, para tener una nueva narrativa, para poder organizar a la gente para ir al equilibrio nuevo. Y es que venimos de la sustitución de importaciones y de un fracaso con las 2 reformas últimas que hicimos, la del Consenso de Washington en los 90, que terminó la crisis de 2001, y las que hizo Kirchner yendo para el otro lado y que terminaron básicamente en la trampa de crecimiento que estamos ahora. Entonces yo creo que eso no lo podemos sacar de la historia simplemente porque las élites, los intereses, el trabajo, etcétera, está todo organizado a partir de algo que era la sustitución de importaciones y las crisis que vinieron después. ¿Qué ocurrió en el medio? Que yo tengo la idea de que si uno mira la literatura que yo dije antes, uno está claro que el problema de Argentina es que es muy fácil capturar al regulador y las reformas que uno quiere hacer. Si yo en la Argentina digo, voy a proteger esto no pasa nunca, así que no sé si van a entender el ejemplo, pero voy a proteger las importaciones y voy a poner un tipo de cambio que sea mucho más bajo para las importaciones que para el resto. Ah, bueno, entonces tengo una cola de gente
contratando economistas, abogados, etcétera, para ver cómo acceden a la importación barata. Y si no le da resultado, van y coimean al que decide. Fenómeno, le di una oportunidad. Basta, libero todo. Cuando digo libero todo, hay algunos pensando, está bien, pero si libero igual va a tener aduana, igual va, ¿dónde me anoto? Es muy fácil en Argentina. Y entonces yo digo, si voy a hacer una reforma, lo primero que tengo que pensar es bad governance. O sea, me van a tratar de embromar de alguna manera y soy muy inteligente. Vamos, un momentito. La característica de esa reforma tiene mucho que ver con la respuesta. Por ejemplo, suponete que vos dijeras arancel único. Ya, ¿dónde te vas a anotar? Ahora, si vos decís, no, momento, pues. La industria de este, la industria del otro, en Ciudadela, menos de 20 personas, cosa por el estilo, ahí entramos en un berenjenal, ¿no? Sí. Entonces ahí, ese es un gran argumento en favor de hacer la menor cantidad de excepciones posibles, etc. Estoy de acuerdo, pero el problema es, espero que no sea muy technicality, ¿no? Para vos, sino para la audiencia general, es el teorema generalizado del segundo mejor. ¿Qué es? Está bien, me liberaste el comercio, compro, porque me saco a todos estos burócratas de encima, no me van a estafar, etc. Pero tengo un problema, abrí el comercio y como tengo 3 o 4 restricciones adicionales, ¿cierto? Me generan problemas por otro lado. Eso lo enfatizaron mucho Rodrik y otra gente, Hausman, en los papers esos sobre growth diagnostic, ¿no? Que decían, bueno, en un mundo del segundo mejor, el mismo McKinnon decía que desregular una economía regulada es como caminar por un campo minado. El próximo paso puede ser tu último paso. Conclusión, te doy la razón, pero no nos olvidemos del teorema del segundo mejor, y justamente eso ahora puedo seguir. Totalmente de acuerdo. Y ahí te digo algo. No sé cómo se enseña economía ahora, pero cuando estudiamos nosotros, vos tenías comercio internacional, y ahí que tenías derecho de importación, derecho de exportación, tipo de cambio, finanzas, y ahí que tenías impuestos, subsidios, y después vos tenés que integrar, es lo que vos acabas de decir, un momentito, dice el tipo que fabrica arandelas en Morón, calmate, porque yo tengo el arancel que frena a los chinos, pero el impuesto al consumo de energía que me lo pone la municipalidad, vos me abrís, me dejás esto y morís. Sí. Hay que integrar. Exactamente. Eso es Martínez de Oz. En la época de Martínez de Oz dijeron, vamos a abrir la economía. Bien, de acuerdo. Abrieron para juguete. Dicen, no, pero no me vas a abrir petroquímica, que tengo al general Pendorcho que lo dirige. Entonces dejaron los insumos protegidos y los bienes finales totalmente desprotegidos, rompieron todo y no resultó nada. Entonces, yo lo del teorema generalizado segundo mejor me lo metió probablemente Rodrik en la cabeza, pero me lo creo totalmente. Entonces, de nuevo, ahí viene un problema central, no porque no te doy la razón en lo que dijiste, simplemente que hay que mirar la secuencia. Secuencia es el nombre del juego. Que vos sepas qué querés hacer no quiere decir que sepa por dónde empezar a hacerlo. Trivial, pero importante. Secuestro de bienes públicos. Esto me raya. Secuestro de bienes públicos quiere decir lo siguiente. Los bienes públicos tienen 2 características, como todos sabemos. Son bienes que los tiene que producir, no el sector público, los tiene que producir alguien, una organización que no puede ser una organización de lucro, porque justamente los incentivos no funcionan. Después si lo hace el Estado, una ONG, no importa. La cuestión es que tiene 2 características, ¿cierto? Que es difícil excluir a la gente y que no son rivales en el consumo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Los que captan renta secuestran bienes públicos. ¿Qué quiere decir que secuestran bienes públicos? Hagamos uno muy simple. Voy a hacer un bien público que es seguridad jurídica. A ver, levanten la mano los que están de acuerdo. Todo, bueno, pero hay que pagarle a los jueces. Ah, no, pagale vos. Ah, vos querés la justicia, pero no querés pagar. El problema del free riding, fenómeno, lo pagamos con impuestos. Todo bien. Entonces ponemos los jueces, hacemos el bien público, y después, ¿qué pasa? Una vez que tengo todo armadito, digo, vamos, que esto me lo pensé re bien, viene alguien y me convierte el bien público en un bien club. ¿Cuál es la diferencia entre un bien público y un bien club? Que el bien club tenés no rivalidad de consumo, pero podés excluir. Entonces, vos sos amigo, sos de un partido político, para vos es justicia, no te hagan ningún problema.
Vos no, para vos justicia no hay. Entonces es típico que te cambien un bien público, que vos lo hiciste, para dar un servicio que no puede dar el sector privado y te lo conviertas en un bien público. O vos haces otro tipo de bien, por ejemplo, vas por la equidad, te capturan tu política y se convierte en clientelismo. Pero eso pasa todo el tiempo. Entonces yo siempre pienso que si hubo siempre al mismo lugar. Por ejemplo, ahora estamos discutiendo si nos dolarizamos o no nos dolarizamos. Más allá, después podemos discutir esto, pero el punto es, generar un sistema de pago es uno de los bienes públicos más importantes para que tiene que tener una república. Una república que empieza diciendo, no, soy tan inútil que no puedo tener moneda, no te puedo dar un bien público básico como la moneda, la seguridad, la justicia, olvídate, cerrá y andate. Y además, si lo tratás de hacer de manera non santa, por ejemplo, dolarizando, de hecho, tampoco está claro que vas a sacar del medio a la dominancia fiscal, etcétera, etcétera, que es lo que está detrás de que vos no tengas moneda. Bueno, pero el punto es que también está secuestrado, ahora, no el bien público, sino el que está encargado de ser el bien público, que es el Banco Central. Disfunciones de crecimiento. O sea, yo digo, bueno, yo lo que dije al principio era, si uno necesita la democracia, ¿para qué? Para good governance y buenas instituciones. Y una vez que tengo eso, avanzo. Si no lo tengo, voy a tener disfunciones de crecimiento y de exclusión social. Disfunciones de crecimiento muy importantes en Argentina. Uno, que de esto hice bastante trabajo, de la línea también de Rodri y otra gente, cambio estructural regresivo. Si ustedes miran lo que está pasando con la productividad en la Argentina, lo que ocurre en este proceso de trampa de crecimiento, donde el PIB per cápita está cayendo, el PIB per cápita cae porque la productividad cae, y la productividad cae porque cada vez tenemos más gente que pasa de sectores de alta productividad a sectores de baja productividad, de básicamente sector primario e industria a servicios. Pero servicio quiere decir mantero, o sea, servicio de productividad muy, pero muy baja. Entonces, eso está clarito, lo tengo re bien estudiado y además mucha gente lo estudió y no es el único país en que pasa. Segunda cuestión, ¿cuándo la productividad sube? Ejemplo, en los 90. En los 90, ahí vamos a tu ejemplo, se abrió la economía, se modernizó una barbaridad. Cuando yo voy a ver qué pasó, lo que veo es que Denis Kosakov lo llamaba esto reestructuración defensiva. O sea, lo que vos ves es que la productividad dentro del sector subió una barbaridad, pero el empleo se redujo. Si vas a China, lo que ves es que la productividad explota y además el empleo explota. Y acá lo que ves es que vos le abrís la economía, se retraen, se hacen mucho más eficientes, pero no emplean a nadie. Tenés un problema de competitividad, etcétera, etcétera. O sea, el primer problema, cambio estructural regresivo. ¿Y esto por qué se da? Es justamente porque tenés un montón de problemas, desde la informalidad hasta los impuestos, etcétera, etcétera. Todo tiene que ver con lo primero, la funcionalidad, que es la institucional. Segunda cuestión, esto es bastante, digamos, los papers de estos son de los últimos 10, 15 años, que es la cuestión de misallocation. Lo que llaman misallocation, hay cosas hechas por el Banco Mundial que están buenísimas, en la academia, en todos lados, y básicamente lo que te dicen es, mirá, si yo miro la función de producción, no se explica ni por capital, ni por la diferencia de capital humano que tenés. Hay diferencia de capital humano, pero no explica la diferencia de PIB per cápita. Entonces, ¿en qué se explica? Total Factor Productivity, o sea, productividad total de los factores. Y eso, no me acuerdo cómo llama el economista que lo dijo, pero es importante, dijo, este es el nombre que le pusimos a la ignorancia, TFP. Porque hay un montón de factores. Bueno, pero como tenemos gente muy inteligente en economía, que nada, sí, el nombre de mi ignorancia, vamos a hacer tesis de doctorado sobre esto. Y hubo una explosión sobre estudiar qué pasa con la TFP. Y la misallocation, justamente lo que te dice es, mirá, está fuera de la frontera de producción, de posibilidad de producción. Así que si te mueves a la frontera, tenés como crecimiento gratis. Esto para la Argentina es re importante. Porque viene... Eso volvamos a lo que vos decís, el segundo mejor. Liebertel hablaba de que estamos en el noveno mejor. Y decía, si miramos la regla de juego, las restricciones, las distorsiones, de repente podemos ir del noveno mejor al quinto mejor. Y eso es acercarnos a la frontera. La impresión, me acuerdo, Carlos Moyano de Elena siempre decía,
no sabemos bien dónde está la frontera, ¿no? Pero que estamos lejos, nos yendo reorganizando, podemos hacer muchas cosas mejores de las que estamos, haciendo, ¿no? Muy bien, no, sí, exactamente por ese lado va. Y yo no Vos vas a Australia. Los australianos no laburan mucho, digamos, pero tienen un nivel por habitante de 4 veces el nuestro. Está mejor organizado, algo pasa. Sí, por eso Ahora, déjame introducir una cosa que hasta ahora no la vi nombrada con la importancia que tiene la Argentina, en la Argentina. La presión tributaria se acerca al 40% del PIB y eso es como suicidarse, ¿no? sí, estoy de acuerdo. Pero voy a citar un autor muy importante para mí, que es Diach, no sé si lo conoces. Que siempre que habla de impuestos me dice, sí, pero no te olvides de la evasión, ¿no? Y la evasión está ya cerca del 50%, o sea, se paga la mitad de los impuestos que están legislados. Es una reacción a tal punto, en cierto punto lógica, sí, porque pretender quitarle al sector privado la mitad de lo que produce por impuestos es un poco... no, estoy totalmente de acuerdo, pero cité justamente a Diach porque, ¿qué pasa? Que cuando uno habla de las empresas, dice, oh, qué presión tributaria tengo, pero no estoy, yo culpable no busco, yo lo que son todos como gente que yo miro lo que hace, entonces yo los quiero coordinar en el escenario de crear valor y no en el escenario de depredar. Cuando le pongo una presión tributaria del 40%, le digo, anda, si te agarro, te cobro el 40%, ahora si no te agarro, no te agarro. Entonces, ¿qué es lo que hace una presión tributaria del 40%? Sí, mata los beneficios, todo verdad, pero en la Argentina es una fábrica de informalidad. Y la informalidad es una fábrica de dualidad. Y la dualidad es una característica fundamental de su desarrollo. Entonces, te estoy dando la razón y mucho más, porque en realidad lo que me genera es un cambio estructural, que no es que solamente que las empresas no hacen guita, sino que me condenás a la gente a la informalidad, y una vez que lo tenés en la informalidad, le cobrás 3% del PBI por año de impuesto inflacionario, que es un impuesto súper regresivo. Entonces, ese tipo dice, me está cargando. Yo soy el que más sufre. De nuevo, no estoy diciendo si es el que más sufre o no, pero cuando uno va a hacer política, esto frustra al empresario, frustra a los trabajadores y frustra al que no trabaja y es informal y es mantero. Conclusión, te diría Nash, hoy se coordinaron en un escenario que no es Pareto optimal. Ah, bueno, fenómeno. Lo que te quiso decir es, te podés coordinar en otro escenario, ¿no? Entonces, te tenés que coordinar en otro escenario. Este es el punto. Y el instrumento es la democracia, no hay otro. Mientras te estaba escuchando, me estaba imaginando, en este momento yo soy Patricia Bullrich u Horacio Rodríguez Larreta. Y vos me estás hablando. Digo, joven, ¿a qué viene todo esto? Porque yo ya soy candidato a próximo presidente. Es decir, ¿cómo canalizás toda esta cosa que estás diciendo? Cuya importancia es, digamos, evidente en términos de la acción concreta. ¿Por dónde empiezo? A ver. Si me das 3 minutos, termino para que así quede todo y vamos a eso, que la pregunta es la más importante. Tenés mis allocations, eso tiene, yo hice la cuenta, no es que hablo de cosas que son abstractas. La cuenta es que en los 90 y con Kirchner, que son los dos últimos veces que crecimos, pero también entre el 64 y el 74, que también crecimos, la PTF explota. Siempre que crece 5 años seguidos en el argentino, la PTF que viene para atrás te explota. ¿Por qué te explota? Y porque apenas pones un poco de orden, la gente está viviendo en una economía como la de 40%. Entonces, en la medida en que empiecen a crecer, la PTF explota. Esto es una ventaja para empezar. Mi primera cuestión. Esto no se da cuenta la gente. Argentina tiene solamente
dos escenarios. Uno que es terrible y con el cual empecé la charla, que es no le pusimos democracia, no le pusimos desarrollo a la democracia y nos vamos a ir al demonio. El otro escenario es el escenario estabilizo, hago lo que tengo que hacer, pero ese viene con plus. O lo haces y te sale muy bien, o no lo haces y te vas al demonio. Yo creo que no, estamos, justamente después de 40 años de democracia, estamos con un pie para ir para, es como lo de la película de Woody Allen, ¿cierto? La pelota arriba de la match point, exactamente. Entonces, pero ¿qué pasa? Que si estabilizas, viene con premio. Esto es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo, entonces no, esperemos que venga el premio. No estoy diciendo eso. Digo que no tenés otro camino que estabilizar, y si estabilizás, viene con premio. Entonces, ¿dónde viene el premio? Tenés exceso de volatilidad, y después tenés una cuestión importantísima, que para estabilizarte, tenés que eliminar los precios relativos. Eliminar los precios relativos quiere decir voy a ser más competitivo. Y Argentina, este año, a mí me gusta ponerlo así, este año Argentina tiene 3 shocks, 2 transitorios y 1 permanente. Los 2 transitorios son los que están en todos los diarios, que son la sequía y el síndrome del Pato Rengo. El síndrome del Pato Rengo es, estoy en año impar, listo, te tocaron las elecciones, no es el mejor año para hacer nada. Esos 2 son transitorios. Y tenés uno permanente que acabas de poner vaca muerta a dar leche. Y es mucha leche. Es mucha leche. O sea, mucha leche quiere decir que justamente por todo esto que hacemos mal tenemos una restricción externa que en cierto sentido es inventada. Entonces, si vos la levantás, porque tenés vaca muerta, porque no tenés sequía, y encima ordenás un poco, yo te digo, tenés con qué empezar. Ahí empezamos a ver la respuesta a la pregunta que vos me hiciste. Pero yo qué le diría a lo que vos me dijiste, miren, no compren paquetes de reforma, compren paquetes de reforma, secuencia de la reforma por el segundo mejor y coaliciones políticas lo suficientemente fuertes para defenderla. Y acá esto es crítico volver a la cuestión de la política. No estamos hablando que para juntar una coalición pro desarrollo tenés que ir y decirle a todos los que están acostumbrados, por paz dependence, a negociar con un Estado prebendario. Bueno, a ver si puedo juntar el 70% de prebendarios para que me apoyen. No, no te va a dar desarrollo, te va a dar más prebenda. En todo caso, prebenda ordenada, a lo sumo, si tenés suerte. Tenés que hacer una coalición nueva, pro desarrollo. Pero esa coalición tiene que ser una coalición que tenga suficientemente, que sea fuerte, lo suficientemente fuerte como para apoyar un programa. Para eso necesita una narrativa para poder ordenar a la gente en el objetivo. Yo creo que le están hablando mucho de ajuste y muy poco de por qué querés ajustar. Mucho de ajuste y muy poco de qué tenés para ajustar y qué tenés que estar atento para que no te lo roben. Porque cuando hablas de vaca muerta, sí, vaca muerta, Dios nos dio esto. Bueno, después viene la regalía, la provincia, los que se anotaron allá en los sindicatos. Hay una larga cola de gente anotada para pasar a cobrar la renta. Entonces había que decirle a la gente, miren, tenemos recursos naturales, veamos qué hacemos. Discutámoslo democráticamente. Último punto. Compro totalmente lo que acabo de decir y ahora, si vos querés, duplico la apuesta. ¿Qué pasa si el próximo presidente dice, muchachos, esto es lo que tenemos que hacer? ¿Qué hace la CGT, la UIA? Yo creo que termina, no agradeciéndote, pero encolumnándose. Sí. En la medida, y acá viene un rol importante desde el punto de vista, los economistas, lo que tenemos que decirle a ese esfuerzo es darle contenido que tenga sentido. Vos acordate, en la presidencia de la Rúa, hicieron la reforma laboral de Flamanini, ¿te acordás? La Banel, Colchacable, y yo decía, encima mirá el despelote que hicieron por algo que era una huevada desde el punto de vista técnico. Entonces, vamos a darle a los candidatos reformas que tengan sentido para que los chicos, digamos así, se jueguen. Y yo tengo, no sé si es wishful thinking o lo que sea, que si vos te presentás y decís, esto es lo que vamos a hacer, se van a terminar encolumnando, me parece. No sé. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, vivimos con una Argentina que tiene paz de penas. ¿Qué quiere decir? Nos quedó un sindicalismo que uno dice, los sindicatos, no existen los sindicatos en Argentina. Existen sindicatos que están en el sector industrial con alta productividad y muy poco empleo, con dirigentes
sindicales que si son un poco inteligentes dicen, pero pará, no tengo futuro, porque si la industria no crece, yo no tengo afiliado, es de libre texto. Fenómeno. Y después tenés los sindicatos estatales, que se dedican, entre otras cosas, a capturar todo lo que vos tenés de plata para producir bienes públicos. Y son totalmente distintos. Una cosa son los sindicatos de la Una enseñanza. pregunta, Sí. pero vos, por ejemplo, al sindicalista Palacios de los banqueros, ¿no crees que es un sindicato fuerte? Es un sindicato fuerte que trabaja de lo siguiente. Tengo una enorme cantidad de gente recogiendo depósitos y una vez que lo recogí, el 90% llega al sector público. Y dice, ¿para qué quiero todo esto? Así es. Bueno, pero ahora la pregunta es... Recientemente, ¿no? Sí, estamos de acuerdo, pero la pregunta es, si yo soy un trabajador bancario, yo soy dueño de un banco, ¿cierto? Y tengo 5% del PBI de crédito al sector privado, y en Brasil hay 60, yo digo, flaco, yo puedo multiplicar mi negocio por 6. O seguir comprándole LIC. No sé. El punto es que hay que mostrar que hay mucho para ganar en Argentina. ¿Cuántos países del mundo conocés vos que podrían llevar el crédito privado del 5, no al 60, al 30% del PBI, de lo que estamos hablando, multiplicar por 6? Yo cuando, eso es mi salón. yo cuando te escucho así me pongo los pantalones de un empresario y digo, tenés razón, pero me suena aritmética. Tenés razón. Porque vos lo que me decís, hagamos una cuenta. Mire, Pepe, si acá la tasa de crecimiento del próximo 20 años es 0, usted fixa una madre. Nada más pongámosle 2% por año, usted sabe la pizza que va a vender. Yo creo que los empresarios escuchan eso y dicen, no sé, creo que nos miran como si estuviéramos hablando de. Pero está hablando de cosas reales, está hablando. El crecimiento es un negocio en el sentido de decir, va a haber más, no sé si para todo, pero para mucho, digamos. Y sin eso, estamos sonados. Sí, si estuviera hablando con el jefe de una multinacional, razonaría así. Si hablo con el dueño de una empresa argentina, no debería razonar así, porque forma parte de la élite de este país. Y la élite de un país es, si yo le pregunto al gerente de una multi, que venga de Francia, de cualquier lado, fenómeno, venir, traerme tecnología, estoy feliz, pero dice, ¿quién es Sarmiento? Y yo qué sé quién es Sarmiento. ¿Cierto? Entonces, digo, y Prebisch, ya que estamos acá en la academia, o Pinedo, ¿quiénes son? ¿Y qué sé yo quiénes son? Bueno, a Pinedo le importaba, a Sarmiento le importaba, a Pellegrini le importaba, a la gente que a mí me importa porque vivo acá. Entonces, la diferencia fundamental es que cuando el empresario me habla como empresario, para mí es un punto en un teorema. Cuando el empresario habla como componente de la élite, está pensando el equilibrio, no está participando del equilibrio, está pensando en qué equilibrio me quiere coordinar. Este es el mensaje central de Nash. Nash dice, mirá, no creas tanto en Adam Smith, aunque Adam Smith también no era ningún líder. No creas tanto en Smith, porque mirá, a veces la mano invisible te lleva a un buen lugar, o Hirschleifer dice, ojo, y Hirschleifer es bien conservador, dice, ojo que la mano invisible a veces es maligna, te lleva a malos lugares. Entonces el líder, el que piensa la sociedad, el político, el que está en la política, no el que está más abajo, dice, no, vamos para allá, ¿por qué? Porque quiero hacer un gran país, porque yo, para ser un empresario conocido y que me respete todo el mundo, tengo que venir de un país que me respete. Entonces, yo creo que eso lo hemos perdido en Argentina. Cuando vos tenés empresarios que te dicen, mira, en realidad este país me trata mal, así que me voy a apuntar en este. Digo, bueno, andá a apuntar en este, ¿qué querés que te diga? La libertad es libre. Pero me dejaste sin élite, sin liderazgo. Y esto hay que entenderlo, es la economía política. ¿Qué le decís a los que dicen que cuando Argentina intentó, por ejemplo, con la protección o cosas por el estilo, fabricar una burguesía, una élite, mirá el tipo de empresario que genera? Sí. ¿Vos qué decís? La tengo re clara esa, aunque debo estar re equivocado. Es muy simple. Yo creo que Argentina tiene un problema. Yo creo que los problemas que Argentina tiene son los problemas que tiene todo el mundo. Y la diferencia fundamental entre desarrollarse y no es qué solución le das. China dejó de crecer en el siglo XIX, no es que dejó de crecer en el siglo XX.
Dejó de crecer en el siglo XIX. Primera respuesta a China, Mao Zedong. Fue una respuesta. O sea, la gente se moría de hambre, vino Mao Zedong, hizo el capitalismo y comunismo. Fenómeno. Pero ¿cómo andamos con esto? Horrible. Entonces después vino otro que dijo, che, no me importa el color, ¿cierto?, del gato, sino si caza ratones. A ver si te queda claro. Sí, pues sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar el comunismo? No, voy a hacer una cosa que no hizo nadie. Comunismo con capitalismo salvaje. Dice, me está cargando. Dice, no, porque en el segundo mejor, en realidad me conviene. Y hoy tienen un país enorme. Entonces, ¿cuál es el punto? Tenían que dar una respuesta. Argentina tiene un modelo de desarrollo que le dio mucha leche entre la formación de la República y 1930, para hacer una corta. Tuvo tanto éxito que vino mi abuelo, con eso te digo todo. Pero cuando mi abuelo vino, dijo, no, pará, yo quiero votar, quiero participar, soy un ciudadano, aparte me pagan bien, dijo, yo quiero, ok, te tenemos que dar, y la oligarquía que teníamos en aquel momento, que no podíamos tener otra cosa, era una elite, fracasó. Entonces después vino el peronismo, según mi punto de vista, y dijo, bueno, te lo arreglo yo este peronismo. Fracasó también. En los 90 dijimos, no, vamos a hacer consenso Washington. Fracasamos también. O sea, hicimos reformas, sí. Tenemos el problema, sí. Tenemos que dar una respuesta. ¿Cómo globalizarlo? O sea, cómo ser competitivos. Y cómo generar empleos de alta calidad, que es la tercera parte que no hablé, que es la cuestión de la inclusión. Muy bien. Ahora, el punto es, ¿qué quiere decir incluir y generar empleo? Quiere decir que tenés que solucionar el problema de cómo competir en el mundo. Ese problema lo tuvieron en 1930, vos tenés el libro este que yo te cité la otra vez, ¿cierto?, de Pinedo, Preus, era gente muy inteligente, sin duda. Eran inteligentes, pero dieron una respuesta que se parecía a las respuestas que daban todo el mundo y resultó, después de ellos y de otra gente, la sustitución e importación. ¿Sirvió para aumentar la productividad? Sí. ¿Sirvió para ser competitivo? No. Entonces, como hiciste un aumento de productividad que te dio leche durante 50 años para un grupo de trabajadores, y no más que eso, y después no podés salir a competir, estamos acá. Entonces después venís y decís, no, vamos a privatizar, vamos a desprivatizar. Martínez Dios también trató de dar una respuesta, él la dio mal, liberalizó. ¿Tiene que liberar el sistema financiero? Sí. ¿Tenés que bajar los aranceles? También, bueno, pero lo hizo mal. Entonces, de nuevo, yo creo que nuestro problema es que hacemos cosas que dan leche un ratito y después nos llevan a lugares que no tienen continuidad. Porque vos mirá lo que hicieron los coreanos, no era tan diferente, ¿cierto? Pero ¿por qué le dio resultado? Porque el tipo que no exportaba le iba mal. Y a nosotros eso no pasó nunca. Porque protegimos, generamos lobby, generamos gente que aprendió a sacarle cosas al Estado y estamos acá. Último punto, disfunciones de los mecanismos de inclusión. ¿Qué problema tenemos después de todo esto? Primero, fundamental, captura, así como capturan al regulador, capturo al encargado de la protección social. ¿Qué quiere decir captura? Quiere decir que tenés una governance tan débil, ¿cierto?, que la necesidad de la gente se convierte en tu negocio. Entonces vos estás en contra, incluso capaz que apareciste por ahí, ¿viste?, militando en contra de la explotación del mundo. Y una vez que estás ahí, tenés un negocio, decís, che, esto de la explotación era más difícil de lo que parecía, yo me casé, tuve hijos, voy a vivir de esto. Y tenés un tipo que, así como hay uno que te captura las importaciones, hay otro que te capturó los planes sociales, etcétera, etcétera, aprende a vivir de eso. Segundo, informalidad, que ya hablamos, que justamente es lo que, la informalidad es el nombre que le pusimos a la exclusión. Hay dos tipos de gente, los que tienen un empleo formal y los que no lo tienen. Los que no lo tienen son Kelpers, son otra cosa. No tienen acceso a dos cosas fundamentales: formación de capacidades, en el sentido de ser, o sea, tener oportunidades, pero también capacidades para aprovecharlas. Eso es la libertad, según Sen, Premio Nobel de Economía. Fenómeno, no puedo generar. ¿Por qué? Porque las capacidades son rehenes, junto con los bienes públicos, ¿cierto?, de la gente que los captura. Entonces, de nuevo, la exclusión es el resultado final de todo esto, y después, una vez que la exclusión la tenés, genera su propia vida. Entonces genera sus propios planes sociales, su propia dirigencia, etcétera, etcétera.
conclusión de todo esto. Este es el nuevo ejemplo de paz dependence, lo que vos decís. Exactamente. Tiene su propia dinámica. Sí, entonces por eso yo odio, vos me preguntaste qué le diría yo a esto. Odio a los que se sientan en la tira y decir, acabaremos con los planes porque hay que generar empleo digno. Sí, flaco, pero yo miro la productividad y vos no vas a generar un empleo digno en tu vida si no empezás a crecer. Entonces vendimos... Déjame Sí. conversar sobre esto. Hay un trabajo muy lindo dirigido por Salvia. Se asoció con la UBA Salvia y tiene un trabajo donde tipifica la situación respecto al empleo. El empleo formal y el informal, que tiene casi igual tamaño los subocupados y los desocupados, que son 25 o 30%, según. O sea, eso hay que entenderlo bien, ¿viste? Bueno, yo y vine, para terminar con esto, ¿no? ¿Dónde estamos parados? Bueno, yo creo que estamos parados en un turning point, en un punto de quiebre. ¿Por qué? Porque esto no va más. El tipo que vivía del Estado y esto y lo otro, el Estado se quedó sin plata. Entonces, tener partido político que supone que defienden a los pobres, los excluidos, qué sé yo, lo están matando de hambre. Entonces, creo que nunca fue tan evidente que si no haces un cambio de todo esto, estás en el horno. El problema es que el economista tiene que venir y decir, no, para, no te hagas superhombre. Esto está en literatura, esto lo hicieron en China, esto lo hicieron en Rusia, salió mal, esto lo hicieron en Uruguay, salió bien. Hay mucha gente. Tenemos exceso de oferta de gente que sabe todo y no le pregunta a nadie. Esto, como economista aplicado, mi lobby es este. Pregunten más, porque hay un montón de cosas. Es más, el Banco Mundial te lo regala. O sea, si vos le preguntás, los tipos te regalan las cosas. Entonces, termino con esto, ¿cierto? Conclusión. Mis conclusiones son, la economía está presa en una trampa de bajo crecimiento. ¿Qué quiere decir bajo crecimiento? Que tenemos un problema de falla de coordinación. Nos coordinamos con paz de penas, con la historia, por lo que sea, quedamos acá, estamos en complicado todo. Problema básico para salir de ahí. Uno, ¿cierto? Problema básico para salir de la trampa. Uno, que hay paz de penas. Y conductas que se adaptaron a vivir así. Y es más, mucha gente piensa que no hay otra forma de vivir. Y sí hay. Entonces, las reformas generan resistencia de los perdedores y los descreídos. Este es un problema fundamental. Y no surgen élites, que lo charlábamos antes, con capacidad de liderar un proceso de reforma. Todo esto lo necesitas. Tienes que hacerle a la gente, coordinarla, explicarle lo que va a hacer y que te crean. Fue difícil, si no me hubiera dedicado yo a la política. Problema número 2, básico. El sector público tiene que liderar, pero ¿cuál es el problema? Que tiene un rol a la vez esencial y particularmente difícil. Tiene que reformar y reformarse. Y eso es re complicado. Lo tiene que hacer simultáneamente, no tenemos otra forma, porque con este Estado no podemos hacer nada de un Estado bobo, ¿cierto? 3. ¿Hay oportunidades? Sí. Para mí sí. Para mí estamos en un punto de quiebre y con un montón de oportunidades. No pasa seguido. Pasa, pero no seguido. Le pasó a Kirchner, para mí lo desaprovechó, ¿cierto? En 2003, 2004, que pasó lo mismo. Salimos de una crisis, ¿cierto? Y tuvimos la oportunidad y los recursos para cambiar la cuestión, no lo hicimos. Pero, ¿qué tenemos para el año que viene? Misallocation. La PTF te puede dar una muy buena sorpresa si vos te ocupás de estabilizar la economía. Mirá lo que te estoy diciendo. No bajar los aranceles al nivel que deberían tener, sino bajar un poquito los aranceles, pero eso sí, no te me equivoques con la estabilidad, porque necesito una moneda. Muy bien. Obvio. Entonces, fundamental. Misallocation te va a dar leche. Nuevos recursos. El año pasado yo dije, tenemos dos shock transitorio, uno permanente. El permanente es permanente. Y además toda la gente que sabe te dice que en litio hay plata, que en cobre hay plata. Bueno, entonces pongamos a pensar cómo hacemos para que eso se convierta en productividad. Y este es el trabajo del economista del desarrollo.
Si Dios me regaló recursos, me regaló dólares, que era lo que más necesitaba, ¿cómo los voy a usar? El año que viene no tenés sequía, vas a tener más ingreso de divisa, punto, esto es verdad. Entonces tenés cómo empezar a hacer la cuestión, y además tenés una economía global, que hace 5 años no era la que tenés hoy. Hoy tenés seguridad alimentaria, tenés la cuestión ¿cierto?, de la guerra, cambió el mundo, y además todo el mundo dice que el año que viene la tasa de interés no va a subir. Bueno, digo, después hacemos otra conferencia el año que viene y vemos que es verdad, pero lo miro hoy y digo, tengo una oportunidad, voy a cambiar el gobierno, just do it. O sea, pero preguntarle a los economistas aplicados, digo, no para que te hagan el programa, para que te expliquen que tenés secuencia, desarrollo, tenés segundo mejor, tercero y quinto, etc. Las reformas, en conclusión, son intensivas en coordinación y liderazgo. Si no tenés estas dos cosas, olvídate. Y esa es la parte difícil. Por eso se necesitan elite dirigente y no dirigente y emprendedores, privados, público y social. Entonces dejemos de decirle a los chicos, ¡ay, se me fue toda la gente! ¡Qué desgracia nuestra juventud! No, digámosle, che, tenés un desafío, mirá, hay un tipo que vive en tu mismo país y no tiene ningún acceso a nada. ¿No te gustaría contarle a tus hijos que vos fuiste el que cambió las cosas? Ahí empieza a ser, querer al país de uno y ser un líder, que no quiere decir ser un elitista, quiere decir liderar. 40 años de cambio estructural regresivo deterioraron el capital social, punto, paz de penas. No lloremos más porque cuando yo era chiquito, y vos eras chiquito, la seguridad no era la que es hoy. Yo jugaba, mi mamá no sabía ni dónde estaba, yo jugando porque le tenía confianza a la vecina. Capital social, ¿por qué? Porque el capital social, además de darte instituciones informales, te genera liderazgo, te genera gente que es agente de cambio en las organizaciones, en la política, en todos lados, ¿cierto? Una politics, ¿no? Política en sentido estricto, de un sistema republicano y democrático tiene que ser capaz de coordinar la acción colectiva en el equilibrio bueno. Y si no, la pregunta va a ser, ¿para qué quiero la democracia? Y esa es la pregunta que yo no quiero que la gente haga, porque yo la tengo clara. Quiero la democracia para que las mujeres no sean discriminadas, quiero la democracia para la libertad, quiero la democracia porque creo en la libertad de prensa. Te puedo hacer una lista larga, pero at the end of the day la gente come. Y le tenemos que decir qué va a pasar. Fundamental, esto lo puse porque me tiene cansado, fundamental no crear oportunidades para reducirles el costo de acción colectiva, no a lo bueno, a lo malo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo empiezo a hablar de todas las reformas que voy a hacer y de lo valiente que soy, los demás se me van a empezar a organizar. Entonces, no te puedes quejar de que te tiraron 14 kilos de piedra. Tenés que decir, ¿cómo fui tan idiota para coordinarlos con esto? ¿Cómo es que después de ganar una elección los coordiné? Bueno, es una pregunta que debería hacerse alguien, ¿cierto? Para ver cómo se hacen coaliciones pro-reforma. ¿Llegó alguna pregunta? Más que pregunta, hay como una especie de Comentario. punto. Dale. Que Abraham Moritz lo hizo. Es TFP Argentina 2022 es igual a TFP Argentina 1950. Sí. Y tiene una carita. Porque estamos también con emoticones acá. Tiene una carita. Claro, no, y eso es exactamente el punto que yo hice. La cuestión no es, si vos haces lo que podríamos decir la estática comparativa, te da que la TFP en Argentina es una lágrima por todas las cosas que estuvimos viendo. Pero si agarrás los 3 periodos en que creció, la TFP explotó. Entonces el punto es, ¿cómo hago para que si empiezo a crecer, eso dure mucho tiempo? Yo hice todos los números. Vos podés confiar en que vas a tener un aporte de la TFP modesto, pero importante, tipo 0,9 de la tasa de crecimiento, o sea, si crece 1%, que te dé 90% de eso, y después 0,4, 0,2, lo bajás, pero si tenés 4 o 5 años de TFP positiva, vos pensás, yendo a cuestiones concretas, ¿qué tiene Argentina para empezar? Si la TFP durante 5 años te da 1 punto por año, es un montón de plata, ¿cierto? 5 puntos de PIB. Tenés que considerar la emigración también, ¿no? Que es una
un regalo que le hacemos al mundo. Sí, pero cuando yo pienso como economista de desarrollo, lo que pienso no es en brain drain, ¿cierto? Sino cómo hago para atraerlos o usar las externalidades, lo pongo en economía, las externalidades positivas que tiene tener tanta gente en lugares tan buenos. Porque vos sos como yo, porque te veo muchas veces, ¿cierto? En el Colón. Vos tenés que Marta Argerich hace lo que va a hacer ahora, en este momento, cuando estamos hablando, trae gente que no la vas a ver nunca en tu vida si no viene por Marta Argerich. Entonces, acaban de ganar, hay argentinos que acaban de ganar premios fundamentales, importantes de literatura, ¿cierto? Gente que, no sé, en la pandemia prendía la tele y aparecía uno, estaba en Johns Hopkins, el otro, pero ¿cómo? Y bueno, me dieron gratis, ¿cierto? Un montón de cosas. Yo soy como muy realista, muy economista aplicado. Yo digo, oh, ¿a vos te gusta que la gente se vaya? No. ¿Te preguntaron? Tampoco. Se fueron. Bueno, ¿qué puedo ganar yo ahora que se fueron? El costo ya lo Es tengo. que el punto de irse y volver no es como hace medio siglo. Yo nunca me olvido, el día de 1966, que recién casado me fui como mujer a Harvard, mi suegro, inmigrante italiano, nos despidió como diciendo, a estos dos no los veo en su vida, porque se van a deslumbrar, y nosotros volvimos a los 2 años. Hoy el tipo va, viene, hace experiencia, tiene ese tipo de externalidad, y uno diría, ojalá crea ciertas condiciones por las cuales algunos, digamos así, van a, digamos así, a volver. Escuchá, ¿cómo hicieron los hindúes? ¿Cómo hicieron los indios Bangalore? Porque no podés ir a una universidad norteamericana, inglesa, name it, que no vas a encontrar un indio que vos decís, escucha, qué inteligentes que son, ¿o no? Y un día se ponen a crecer y hacen un milagro con cosas que vos decís, pero ¿cómo? Esto no era que estaba subdesarrollado, no, ¿viste? Son dualidad. O sea, nosotros tenemos que aprender a pensar dual, a pensar que podemos tener un montón de beneficios. Por ejemplo, ¿a vos te gusta no tener sistema financiero? No, la verdad que no. ¿Te gusta tener 400.000 millones de dólares invertidos al menos 8% por año? Y la verdad que no. Fenómeno. No me preguntaron. Es más, nosotros debemos tener una parte de eso, porque todos ahorramos en dólares. Fenómeno. Si se pone a crecer la Argentina, ya tengo un montón de ahorro gratis. Porque si a un tipo que está en -5 ahora, ¿cierto? Con la inflación internacional, Sí, pero le ofrezco tiene que 3. haber un cambio sustancial sobre todo para que la gente vuelva, los que se fueron vuelvan. Yo creo que alguna vez lo cuantifiqué, ahora recientemente no, y daba peor la fuga de talento que la fuga de capitales. Vos nombraste 400.000 millones que estarían afuera de la Argentina, pero si te pones a calcular cuánto vale la emigración de talentos, palo y palo, ¿no? Pues sí. No tenemos que demandar que venga 10% nomás, ya tenemos para divertir. Exactamente. Ahora, eso es un tema elemental de bajar los miedos, sin entrar en cosas extremas, tipo dolarización, ese tipo de cosas. Bajar los miedos para que tenga sentido hacer las cosas. Pero cuando Argentina, porque de nuevo, no tengo ninguna experiencia útil en el sentido de decir, viste que cuando crecimos 40 años, bueno, no crecimos 40 años. Entonces lo único que yo puedo hacer es mirar lo que pasó cuando crecimos un poquito y alguien creía. Yo enseño en una universidad de San Andrés. ¿Cuándo se hizo? En los 90. ¿Quién la hizo? Era un montón de gente que dijo, no, mira, ahora van para adelante, volvió Tomasi, ¿cierto? Gente valiosísima que le iba fenómeno allá, vinieron acá, hicieron una universidad y yo tengo trabajo gracias a eso. Bueno, fenómeno, ¿por qué no se va a poder volver a hacer? Yo lo que digo es, Argentina, nadie cree en Argentina, pero apenas se supo ínfimamente cómo podía ser el resultado de las elecciones que vamos a tener. Ínfimamente quiero decir, ¿quiénes pueden ganar?
hay gente que fue a comprar bonos. Claro, Una por eso. cuestión obvia. El riesgo país estaba 2.600, está a 2.000. Alguien está comprando. Alguien está comprando. Alguien está tirando una ficha. Y está tirando una ficha, nosotros ya lo sabemos bien, apliquemos la economía, estamos en la economía aplicada. No es fácil. ¿Quién gana mucha plata? El que toma mucho riesgo. ¿Y quién va a entrar primero? El que tiene ganas de tomar Pero mucho no hay riesgo. que olvidar la experiencia del gobierno de Macri, ¿no? Pero los empresarios. No funcionó en ese sentido. Pero fíjate esto, pero fíjate. Optimistas que ustedes lo pintan. No, para. No funcionó porque parar la inflación en la Argentina es dificilísimo. No, Difícil. No digo que no, pero fíjate lo siguiente. Si tuviéramos estadísticas diarias, así como tenemos riesgo país de, por ejemplo, pintura para plantas industriales, de repente tendría una reactivación, porque el mismo tipo que le tira una ficha, de repente está pensando, che, ¿yo qué hago? No es de espíritu empresario esperar que todo se aclare, porque cuando todo se aclara está caro. Obvio. Entonces digo, oye, vamos. El que gana plata es el que abre primero la heladería en el barrio que le va a ir bien. Punto. Y eso hay que meterse en la Y esto es empresario. Yo te digo, disculpame, nosotros no teníamos acceso al mercado internacional de capitales, apareció Macri y la guita salía por debajo de. O sea, que la usamos mal es otro tema, que había un problema de coordinación de política fiscal, monetaria, es otro tema. El punto es que Argentina, a mí me gusta decir que Argentina y Brasil son los países del futuro, pero no lo tienen nunca el futuro. Entonces está todo el mundo esperando que el futuro empiece y enseguida creen, porque uno dice, como Brasil y Argentina no van a hacer, pero entonces pasan 2 minutos y ya lo empiezan a ver a Lula, que les encanta Lula y empiezan a hablar. Cierto, The Economist pone la foto de el Cristo yendo para arriba, después cuando a Lula le dice, no, che, Lula no era lo que parecía, Cristo yendo para abajo. Pero digo, yo creo que nuestro problema, argentinos son las cosas. Si no, después no nos creen, bueno, mala suerte, pero empecemos a hacer las cosas bien a ver qué pasa. Porque el punto es, no me podés mostrar que podés hacer algo bien, que eso también tiene que ver con la secuencia. No te propongas grandes cosas. Grandes cosas tenemos que proponernos porque tenemos grandes problemas, pero estabilizar la economía, bajarme la inflación, a ver qué pasa. Y te creen. Le creyeron a Caballo, le creyeron a la convertibilidad. Es más, cuando yo miro las cuentas del sector externo, entraba inversión extranjera a lo bruto y los argentinos seguían sacando plata. En los 90. Por esto es muy sencillo. Si lo dejamos hablar, nos quedamos toda la noche. Así que hay que frenarlo. Pero antes, una última pregunta. ¿De dónde vinieron tus abuelos? Mis abuelos de Italia. ¿Y por qué vinieron acá? Fanelli se llama. Mira, lo que pasa es que nosotros allá tenían que decidir entre vender sus acciones. Vinieron, supongo, porque. Para gustar. Mi abuelo era italiano. Tuve 2 abuelos, uno italiano y otro alemán. El alemán vino a trabajar con alemanes que pasaron por Brasil, Entre Ríos, todo, y que cayeron acá en Buenos Aires. Y mi otro abuelo, sí sé por qué vino, porque no quería hacer el servicio militar, eran no sé cuántos años, en la década del 20, y se vino para acá. Entonces, yo pienso, si yo ahora me voy, mi abuelo va a decir, qué loser. Claro. Eso pero me tortura, no, te digo de verdad, me tortura. Entonces, por eso yo digo, ¿cómo? Liderazgo, necesitamos empatía. Que te dé lástima que la gente viva tan mal en un país con tantos recursos. Y no decir, ay, yo vivo mal, me voy. No tengo nada contra eso, yo soy republicano, no tengo problema. Pero yo como prefiero a la gente que tiene empatía y quiere andar liderando. Amigo. No, yo sé así.